¿Y si el fin del mundo no fuera el final, sino el comienzo? En una era dominada por el miedo y el fuego, un hombre se atrevió a cruzar el abismo persiguiendo un sueño. Traicionado, glorificado, olvidado, su viaje cambiaría el destino de continentes. Esta no es solo la historia de una travesía, es el nacimiento de un nuevo mundo. Descubre la tormenta, la visión y el legado de Cristóbal Colón como nunca antes. Cristóbal Colón nació bajo el sol de Génova, entre las estrechas callejuelas donde el viento del mar lleva el olor a salitre y ambición. Era un hijo del Mediterráneo, donde los mercaderes tejían imperios con tela, especias y sueños. En aquella Europa del siglo XV, desgarrada por guerras dinásticas, pestes que oscurecían ciudades, y un clero que afirmaba verdades absolutas, el saber se hallaba encerrado tras los muros del dogma. Y sin embargo, en las noches más limpias, cuando el cielo se abría como un pergamino de estrellas, algunos corazones aún se atrevían a leerlo. Desde joven, Colón fue más marinero que hombre de tierra. Sus ojos, claros y ardientes, se clavaban en el horizonte con la obstinación de quien no se conforma. Aprendió de los vientos en los barcos mercantes, de los astros en las cubiertas abiertas, y de los mapas con bordes que decían, aquí hay dragones. Leía a Marco Polo como quien escucha un llamado lejano. Para él, la geografía no era una ciencia, sino una promesa, la posibilidad de que más allá del océano Atlántico, por rutas no holladas, se hallara una vía directa a las riquezas del Oriente. Pero sus sueños eran demasiado grandes para el mundo que lo rodeaba. Italia no lo entendió. Portugal lo miró con desdén. Su teoría, navegar al oeste para alcanzar el este, parecía una herejía de la lógica, un acto de locura geográfica. Colón sostenía que la Tierra era más pequeña de lo que se creía, y que Zipango, la dorada isla del Japón, podía alcanzarse navegando hacia Poniente. En su mente, el globo giraba con una armonía distinta, con la música de los visionarios. Fue en Castilla donde encontró por fin un eco. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, urgidos por la gloria y la competencia con Portugal, vieron en su audacia una apuesta arriesgada, pero no imposible. El año era 1492, y mientras Granada caía y el último bastión musulmán en la península era vencido, se abría otra guerra, no de espadas, sino de horizontes. Colón partía con 3 naves diminutas ante la vastedad del Atlántico, la Santa María, la Pinta y la Niña. Eran más voluntad que embarcación, más oración que certeza. Durante semanas, el mar se tragó sus esperanzas. Las brújulas enloquecían. Los marineros murmuraban motines entre las velas. El miedo se volvió palpable, como una bruma espesa que se colaba en las bodegas. Pero Colón, férreo como el timón que apretaba, no dudó. En sus ojos no había retroceso, solo un fuego que quemaba cualquier sombra. Y al amanecer del 12 de octubre, cuando la tierra apareció como un susurro verde sobre el azul eterno, supo que había cruzado el fin del mundo y lo había hallado intacto. No era Asia. No era Zipango. Pero era un nuevo mundo, tan vasto como sus sueños. Colón había llegado a las islas de lo que hoy llamamos América, aunque él murió sin saberlo. Pisó tierra firme con la solemnidad de quien ha vencido a los dioses del mar. En su rostro se fundían el triunfo y la inquietud. Porque lo que había descubierto no era solo una nueva tierra, sino una nueva historia. Su retorno a España fue apoteósico. Héroe, almirante, virrey, el descubridor del nuevo mundo, fue recibido con oropeles y promesas. Pero el mismo océano que le dio gloria comenzó a diluir su control. En sus siguientes viajes, Colón no halló oro sino junglas, no encontró ciudades de mármol sino aldeas de barro. Su poder político se deshizo entre traiciones, intrigas cortesanas y los propios errores de su carácter. Porque Colón, aunque visionario, era también terco, vanidoso, y profundamente devoto hasta la obsesión. Creía estar cumpliendo una misión divina, un mandato celestial de llevar la fe cristiana más allá del abismo. Los conflictos lo siguieron como una sombra. Fue acusado de tiranía en las tierras que gobernaba. Encadenado, humillado, regresó a España con las muñecas atadas pero el alma erguida. No pedía perdón, solo justicia. Nunca renunció a su título de almirante, ni al convencimiento de haber alcanzado las Indias. Murió en 1506, olvidado por la gloria, pero con la certeza interior de haber abierto una puerta que jamás podría cerrarse. Colón fue un hombre entre épocas, un navegante medieval que encendió la chispa del mundo moderno. No fue el primero en pisar América, pero sí quien la unió al destino del viejo mundo. Su viaje no fue solo geográfico,
Fue la transición de la oscuridad a la curiosidad, de los mitos a las rutas, de los límites al infinito. No fue un santo, ni un demonio. Fue humano. Y como todo ser humano, su grandeza estuvo teñida de luces y sombras. Su legado es una herida y una revelación. Abrió continentes, pero también inició siglos de conquista y dolor. Dio forma al siglo de la expansión, pero a costa de culturas enteras. En su nombre se escribieron epopeyas y genocidios. Y sin embargo, sin él, el mundo no sería el que es. Porque Colón no solo cruzó el océano, cruzó el umbral del pensamiento, y con su viaje, arrastró a toda la humanidad hacia un destino nuevo. Hoy, su figura es debatida, juzgada, defendida y rechazada. Pero permanece. Como el mar que surcó, Colón no se deja encerrar. Fue viento y oleaje, un hombre de carne que escuchó voces en las estrellas y se atrevió a seguirlas. Nos enseñó que la tierra es redonda, sí. Pero más importante aún, que los sueños también lo son, giran, retornan, y siempre nos llevan más lejos de lo que jamás imaginamos. Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Hasta el final, persistió en su creencia de haber hallado las costas orientales de Asia. Su mente, atrapada entre mapas antiguos y profecías bíblicas, no podía concebir del todo la magnitud de su hallazgo. Y, sin embargo, lo que había hecho era nada menos que alterar el curso del mundo. Detrás de él quedó una estela de naves que ya no se detenían. La marinería europea, antes temerosa del océano indomable, lo convirtió en una vía de conquista, comercio y colonización. Los imperios despertaron con hambre en los ojos y cruzaron el Atlántico como enjambres de acero y pólvora. Lo que para Colón fue la promesa de un Edén lejano, para otros se volvió empresa, explotación y dominio. Las tierras que creyó nuevas estaban habitadas por pueblos antiguos, con civilizaciones vastas, lenguas propias y saberes ancestrales. En nombre de la fe, la corona y el oro, se destruyeron templos, se impusieron idiomas, se silenciaron dioses. Y aún así, en medio de ese torbellino de contradicciones, el eco del viaje de Colón resonaba con fuerza. Porque su aventura fue la primera piedra de un puente entre mundos que jamás volverían a ser los mismos. Su odisea alteró la cartografía, sí, pero también la imaginación del ser humano. El horizonte dejó de ser frontera y se convirtió en posibilidad. Colón fue también símbolo de lo imposible conquistado, de la voluntad más fuerte que la razón, del sueño que, llevado hasta sus últimas consecuencias, se transforma en historia. Su figura está llena de aristas, navegante hábil, pero líder conflictivo, visionario místico, pero pragmático calculador, explorador brillante, pero ciego a las culturas que encontró. Fue, ante todo, un hombre en lucha con el tamaño de su propia empresa. Nada en su vida fue simple. Ni siquiera su muerte. Reposó en Valladolid, pero sus restos navegaron tanto como él, fueron llevados a Sevilla, luego al Nuevo Mundo, exhumados, trasladados, confundidos, dispersos entre leyenda y hueso. Como si el mar mismo se negara a dejarlo descansar en un solo lugar. Como si su alma aún surcara las aguas, buscando la isla prometida que nunca encontró. Hoy, siglos después, en cada rincón del planeta donde se alce una estatua suya, se levantan también preguntas. ¿Qué descubrimos realmente cuando seguimos sus pasos? ¿Fue Colón un héroe o un presagio? ¿Un emisario de la civilización o el jinete de su ruina? Su legado, como el océano que cruzó, es profundo, bello y terrible. Pero no se puede negar esto, cambió la faz del mundo. Su decisión de navegar hacia lo desconocido dio origen a una nueva era. Abrió las rutas que nos conectan hoy, hizo posible el mestizaje de culturas, el intercambio de ideas, la globalización que nos define. Y en su figura, con todos sus errores y aciertos, permanece un recordatorio eterno, que la humanidad no avanza sin riesgo, que los grandes saltos exigen fe ciega, y que, a veces, para encontrar nuevos mundos, hay que perderse en el azul más hondo. Cristóbal Colón no encontró lo que buscaba. Pero dio al mundo más de lo que nadie había osado imaginar. Y por eso, más allá de las polémicas, más allá de los monumentos, más allá incluso de las páginas de la historia, su viaje continúa. Porque cada vez que alguien se atreve a mirar el horizonte y preguntarse qué hay más allá, está invocando el espíritu de aquel navegante que cruzó el fin del mundo en busca de un sueño.